Bien, buenas tardes. Vamos a desarrollar el ejercicio número 4 del TP número 7, correspondiente a la unidad temática número 2, interacciones magnéticas y electromagnética, y el tema ley de Faraday-Lenz. La consigna del ejercicio dice lo siguiente: una bobina de 200 espiras rectangulares de lado A igual a 10 centímetros y B igual a 20 centímetros se encuentra en el mismo plano de un cable recto largo por el que circula una corriente de 200 amperes y con dos de sus lados paralelos al conductor. La distancia mínima entre el conductor y la bobina es de D igual a 10 centímetros. Si la bobina parte de la posición D y se aleja del conductor con una velocidad constante de 10 centímetros por segundo, hallar el flujo en una espira, la FEM inducida y el sentido de la corriente inducida. Bien, tenemos el conductor y la espira a una distancia D del conductor por el cual circula una corriente I, ¿sí? En este sentido, si aplicamos la regla de la mano derecha, tenemos que el campo creado debido a esta circulación de corriente, el campo sobre el conductor es saliente, ¿sí? Y debajo el conductor es entrante en toda la zona, ¿sí? Además sabemos que a medida que nos alejamos del conductor, este campo va variando, o sea que el campo magnético no es uniforme. Por lo tanto, el flujo dentro de la espira, el flujo magnético dentro de la espira, tampoco es uniforme. Para ello para calcular el flujo dentro de la espira, debemos integrar a lo largo del área, ¿sí?, de la espira. Para ello tomamos un diferencial R, el cual está ubicada a una distancia R de la espira, ¿sí? Y para cada diferencial de R vamos a tener un diferencial flujo, ¿sí? Tenemos que el campo magnético debido a un conductor largo, según la ley de Ampère, es igual a B a mu 0 por I sobre 2 pi R, ¿sí? El área que vamos a tomar es la base por altura, donde la base es B y la altura es diferencial de R. Y el flujo está dado por el campo por el área. Si reemplazamos, tendremos que un diferencial de flujo igual a mu 0 por I sobre 2 pi R por B por diferencial de R. Si integramos esto quedaría mu 0 por I sobre 2 pi por B, la integral de diferencial de R sobre R. Los límites de integración van a estar dados por los extremos de la espira, que sería este extremo y este. Pero a su vez debemos sumarle una distancia que está en función del tiempo, debido a que se mueve con una velocidad v. Entonces el límite de integración inicial va a ser igual desde d más v por t, ¿sí?, que es el espacio recorrido en un cierto tiempo de este punto hasta d más a, que sería a el lado de la espira, más v por t. ¿Está?
al integrar esto nos queda que el flujo es igual a mu0 por I por B sobre 2pi por el logaritmo, ¿sí? Porque la integral de R sobre R es el logaritmo de R más C, ¿sí? Bien, aplicando los límites de integración, me quedará la resta del logaritmo, que es lo mismo que hacer el cociente entre el logaritmo A sobre B. Me queda que el logaritmo de A más D más B por T sobre D más B por T, ¿sí? Esto sería el flujo en la espira. Eso por un lado. Este sería el punto A, donde pide el flujo dentro de la espira. Bien, en el punto B pide que calcule la FEM inducida. Entonces, en la espira. Esta FEM inducida estará dada por la ley de Faraday, que dice que la FEM inducida A es el número de espira por la variación del flujo respecto del tiempo, ¿sí? Para ello debo hacer la derivada del flujo en función del tiempo. Esto tenemos que aplicar la derivada de un logaritmo, ¿sí? De logaritmo de u, que es 1 sobre u, por la derivada de u, ¿sí? Esta expresión lo dejo para que ustedes lo hagan. Y la expresión final queda algo así. ¿Sí? Esta sería la expresión de la FEM inducida, donde la ley de Faraday nos da la magnitud de dicha FEM. Bien, en el tercer punto, o el punto C, nos pide que indique el sentido de circulación de la corriente. Bueno, el sentido de la circulación de la corriente, vamos a aplicarlo según Lenz. Sabemos que Lenz es consecuencia del principio de conservación de la energía aplicado a la inducción electromagnética. La ley de Lenz nos dice en qué dirección fluye la corriente y establece que la dirección siempre es tal que se opone al cambio del flujo que la produce. Esto significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en la dirección opuesta al cambio en el campo original. En este caso sabemos que la corriente me está generando un campo entrante, la corriente del conductor me está generando un campo entrante en la espira y que este campo está disminuyendo a medida que nos alejamos de este, ¿sí? La corriente que se produce dentro de la espira debido a que existe una FEM generada, ¿sí? La corriente es de tal forma que me crea un campo que se oponga al cambio. En este caso, el campo está disminuyendo o el flujo está disminuyendo, ¿sí? Porque es por el área que atraviesa la espira. Entonces lo que intenta de hacer es hacer circular una corriente de tal forma que ayude a dicho campo a mantenerse. No a mantenerse constante, sino que se opone al cambio, digamos. Si el campo está disminuyendo, la corriente que se genera intentará mantener ese campo, ¿sí? Acá yo hice gráficamente, tenemos la espira, el campo entrante, ¿sí? Para que tenga un campo entrante dentro de la espira,
tengo que hacer circular en sentido horario la corriente, ¿sí? En este sentido va la corriente, sentido horario, ¿sí? ¿Sí? Acá estaría saliendo y acá está entrando. Y bueno, eso es todo.